Ok, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos en Cristo? Que el Señor me los bendiga. ¡Hey! Esta noche es mía. Perdón. ¿Cómo les va, mis hermanos? Que el Señor les bendiga a todas las personas también que hoy nos van a acompañar en un nuevo programa más de Corazón Abierto. Bueno, ha sido muy especial hoy porque vamos a tener la oportunidad de que quien se siente en ese lugar sea el conductor de todos los sábados cuando escuchamos los testimonios de las personas a quien Dios ha cambiado sus vidas. Qué alegría tenerte, pastor. A quien no le conocen, es pastor Byron Mota, ministros de Ministerios Casa de Dios en Quito, Ecuador. Es una alegría realmente ser parte de este momento, aparte que también es una alegría ser tu esposa. Gracias. Pero qué bonito. La verdad va a ser un tiempo muy especial porque vas a sentir lo que nosotros hemos sentido cuando estamos en ese lugar. Sí, de por sí hay un poco ya de nervios también. Amén. Qué bendición, qué bendición. Espero, hermanos, que en este tiempo que vamos a tener, pues sea un tiempo de mucha edificación, que sea una oportunidad para ti, que nos estás viendo, de que sepas que Dios hace cosas posibles en lo imposible y que Dios cambia vidas, Dios transforma y que Dios es único. Pero sobre todo, que cuando Dios hace cirugías son para siempre. Pastor, creo que empezamos. Amén. Amén. ¿Estamos Amén. ¿Listos? Sí, estamos listos, creo yo. Amén. Solo es cuestión de poner en las manos de Dios. Amén. Amén. Vamos a estar orando para que Dios, sabemos que Él ya está, porque Él fue el que nos invitó primero. Nosotros solo escuchamos su voz y estamos aquí, diciéndome aquí, pero vamos a pedirle que Dios sea cubriendo a todos aquellos que desean escuchar y ser sanados por la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, quiero darte las gracias por este momento, por este tiempo. Gracias, bendito Rey, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Un día muy especial, Señor. Un día, Señor, donde las emociones que vienen de ti, Señor, no las del mundo, no las que nos afanan, Señor, sino las tuyas, oh Padre Celestial, nos han permitido hacer lo bueno, nos han permitido hacer lo correcto, Señor. Y gracias, oh bendito Padre, porque de eso se trata, Señor, de que cuando nosotros te amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y nuestra alma, bendito Rey, todas las cosas siempre nos van a ayudar a bien y nos enseñarán a hacerlo perfecto, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y que tu voluntad sea siempre delante de todo lo que vaya a pasar, mi Rey. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Amén, pastor. Siempre tenemos una pregunta de cajón. Amén. O al menos es lo que yo siempre escucho. Así que no puedo hacer la excepción. Amén. Necesitamos saber, sé que lo debes saber, pero queremos escuchar. ¿Qué significa para ti a corazón abierto? Bueno, primero que nada, qué privilegio que estemos aquí. Realmente vale rescatar esto también, que estamos cumpliendo 2 años que el Señor nos ha permitido estar al aire, se puede decir, o en línea, llevando la palabra del Señor, ¿no? Con lo respecto a corazón abierto, creo que es una de las frases que casi siempre las repito y se las hago a las personas, a los participantes. Y yo realmente, para mí, corazón abierto es una forma o es una manera de una persona ser transparente, de una persona ser íntegra. Cuando hablamos de corazón abierto, recordemos que a corazón abierto es una cirugía bastante, pero bastante delicada. De hecho, podríamos decir de vida o muerte. Tanto así que incluso los médicos, los cirujanos, en algunos lugares, no sé si en todos, pero en algunos lugares, mejor dicho, en muchos lugares, siempre el cirujano pide respaldos, ya sea por medio de una firma a los familiares, o si ¿cómo se llama? En este caso, el paciente también está consciente, pues ¿cómo se llama? Se guarda su vida, ¿no? Guarda su vida y hace firmar algún tipo de certificado. Entonces, ¿eso qué me da a pensar?
que el cirujano de cirujanos, ¿cuál es en nuestra vida? El Señor, ¿verdad? Evidente. Entonces, cuando hablamos del cirujano, el cirujano tiene que tener toda la apertura para poder trabajar en mi corazón. Entonces, para hacer corta, el concepto corazón abierto es justamente eso, es estar expuesto a que Dios haga el trabajo en nuestra vida, pero para lo cual nos es importante que nosotros seamos íntegros y honestos en tanto en la conducta interna como en nuestro actuar externo. Amén. Y creo que también cabe resaltar que es muy importante porque no todos pueden hacer esa cirugía, ¿no? Uh-huh. No todos van a poder intervenir en parte de tu cuerpo y no todos van a tener esa oportunidad que tú estás dándole a esta persona para que pueda acceder a esta parte más delicada de tu vida, porque estamos hablando de que es vida o muerte. Amén, y si tú lo estás exponiendo de esa manera, que el cirujano de cirujanos es nuestro amado Señor, uh-huh, entendemos que el plan de Él nunca será para muerte, sino solo para vida. amén. Entonces, qué bonito que cada vez que nosotros somos expuestos a un corazón abierto, a una cirugía, nosotros entendemos que Uh-huh. es la mejor oportunidad que Dios nos está dando de vida. Nunca Gloria va a a ser Dios. de muerte. El hombre generalmente siempre va a pensar que, y se me viene a memoria esto, ¿no? Moisés en Éxodo, cuando estaba hablando de cuando se estaban aconteciendo las plagas, Uh-huh. estaba ya prácticamente en la última plaga, la de las tinieblas, ¿no? Uh-huh. Y un mensaje muy corto que le da Faraón, le dice, esta será la última vez que tú veas mi cara. Mi rostro, amén. Sí, y también le dice, pero... Permíteme un segundito, pero sigue, por favor, perdón. Amén. Ya. Entonces, es como que aquí tú vas a decidir, o sea, ¿tú quieres seguir mirando el rostro de Dios o no lo vas a volver a ver? Y generalmente siempre vamos a ser engañados por medio del temor, por medio del amedrentamiento, ¿para qué? Para que no permitamos que todas las cosas que deben salir salgan. Es que es verdad lo que tú dices, mi amor, porque primero que nada, hoy en día, ¿no? Bueno, y no solo hoy en día, desde que tenemos uso de razón, o mejor dicho, desde que la vida cristiana es, en nuestra vida principalmente, nosotros hemos llegado a saber de uno de los principales problemas que tienen los ministros, gente que está delante de un pueblo, es justamente eso, ¿no? Mostrarse delante del pueblo, valga la redundancia, como íntegros, como honestos. Y realmente hay mucha gente que esconde las cosas por temor a qué, por temor a la crítica, por temor al dedo acusador, pero no se dan cuenta que es Dios quien te está transformando. Por eso la cirugía de corazón abierto es una cirugía sumamente delicada, donde que tú debes estar completamente de acuerdo que el cirujano debe hacer toda la obra. Y dentro de toda la obra está justamente que salga lo que hay a veces muy escondido del corazón. Y perdón que siga un poquito más, pero recordemos que ese era el problema que el Señor tenía con los fariseos, ¿no? Los fariseos lamentablemente eran personas que, ¿cómo se llama? Enseñaban, estaban delante de un pueblo, se mostraban íntegros, se mostraban honestos, pero ¿cómo eran internamente? Por eso el Señor les dice sepulcros blanqueados. Y es precisamente por eso, porque ellos guardaban su imagen. Amén, amén, amén. Es verdad. Y sabemos que hay un plan en lo oculto, ¿no? Uh-huh. Que nunca permitirá que nosotros mostremos nuestras debilidades. Solo queremos mostrar nuestras fortalezas sin darnos cuenta que antes de haber sido fuertes fuimos débiles. Amén, gloria a Dios. Pues, antes de haber sido rectos éramos pecadores. Exacto, Amén. exacto. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. En todo caso, es un programa muy especial porque aquí vamos a saber lo que vino antes de que tú seas llamado, más que llamado, antes de que empieces el ministerio que Dios ya había escogido para ti. Amén. Como pastor. Amén. Mi pregunta empieza con, uh-huh. ¿quién es Byron Mota? ¿Quién es Byron Mota? No, ¿quién es Pastor Byron Mota? No. ¿Quién es Byron Mota? Perfecto. Pastor eres ahora. Entonces, la pregunta está muy clara, perfecto, bien. Bueno, vamos un poquito a tratar de traer a memoria
muchas cosas que me pasaron comenzando desde mi infancia. Bueno, en realidad mi infancia fue muy triste, ¿no? No fue para nada buena. Creo que voy a necesitar primero que nada un rollo de papel higiénico para que si me ven llorar, por favor, que sepan comprender que son esas cosas que uno se acuerda, pero que obviamente ya no es con dolor, pero siempre hay esa parte, ¿no? También hasta de agradecimiento por el Señor. Pero bien, entonces, bueno, todo empezó cuando yo era pequeño, ¿no? Cuando yo era pequeño, yo realmente nací. Yo nací en la región costa obviamente de Ecuador. Nosotros somos ecuatorianos, para las personas que no saben, nosotros somos, como se dice, originarios de Ecuador. Y bueno, yo nací en la región costa. Bueno, lamentablemente uno de los peores problemas que yo siempre tuve fue la inestabilidad, porque primero que nada no tenía una estabilidad familiar, desde por ahí comenzando, ¿no? Yo vivía, por ejemplo, en un lugar, en otro lugar, incluso yo llegué a vivir prácticamente mi infancia con unos tíos, a los cuales yo obviamente les decía papá, ¿no? Pero en realidad eran mis tíos. Bueno, cuando yo vivía con ellos, en realidad era una vida muy impía, ¿no? Obviamente éramos impíos, pero cuando yo digo que era muy porque practicábamos muchas cosas que hoy como cristiano, sí, hoy como cristiano incluso uno puede darse cuenta que son pecados y pecados fuertes, ¿no? Como por ejemplo el robar. Y yo recuerdo que nací en un lugar pobre, ¿no? Bastante pobre, de hecho, que no teníamos muchas de las veces ni para comer. Y las veces que no teníamos para comer, incluso yo me acuerdo que nos íbamos a coger ¿cómo se llama? Los productos, los frutos de otros lugares. De hecho, cuando queríamos, por ejemplo, comer carne, íbamos a cazar, no los patos que andan en el aire, sino los patos que andan en los sembrillos, en las casas ajenas. Entonces, esa era en realidad nuestra vida, ¿no? O sea, mi vida, hablando, perdón. Bueno, y la vida de las personas con las que me crié, ¿no? Y bueno, en eso, gracias a Dios, pude ir a la escuela, pude estudiar. Tú me hiciste una pregunta temprano y era que, ¿cómo era yo como estudiante? Como estudiante? Bueno, en realidad era muy inteligente yo. Como estudiante era pero muy inteligente. De hecho, gané muchos premios, muchos concursos a nivel de institución estudiantil. Tal es así que muchos de esos premios, obviamente algunos dejé en la escuela o en colegio y otros también. Una de las anécdotas fuertes que yo tuve fue que un día me gané un premio bastante representativo, con dinero incluso y útiles escolares y todo. Y recuerdo que mi tío me dijo que si quiere que él me guarde el dinero, ¿no? Él me guarda el dinero. Pero por alguna razón yo tenía una desconfianza, quizás porque yo ya les conocía, ¿no? Ya les conocía. Entonces yo no tenía esa confianza de decirles, sí, guarda, no. Pero bueno, en todo caso le cogí y le di, ¿no? Pero resulta que luego pasó un tiempo, como de 1 o 2 meses, y yo quise recuerdo que quise comprarme, no recuerdo si fue un juguete o una ropa, una muda de ropa. Pero la cuestión es que yo le dije a mi tío, le digo, papá, le decía yo, ¿no? Le digo, papá, ¿me puedes dar el dinero o un poco de dinero de lo que yo te di a guardar? Me acuerdo que la contestación de él fue, bajo sinvergüenza, que acá sí no has comido, ¿qué es lo que comes? O acaso no estás viendo que todos los días tienes que comer, o sea, como dándome a entender que el dinero que tú exacto, lo ganaste fue para tu comida. Exacto, está invertido en la comida, ¿no? Tus papás, o sea, me hablas de un tío. Sí. ¿Tus padres? Bueno, yo tuve mi papá propio, ¿no? Como se dice, mi papá de sangre. La pregunta sería, o sea, ¿tú viviste con tus padres? No. ¿O cómo era tu vida? No me recuerdo muy bien esa parte, pero según lo que me había contado mi madre en alguna ocasión o mis tíos, yo viví con mi papá original,
yo viví como cerca de hasta los 2 años, si no estoy mal. Ya de 2 años en adelante, ya, bueno, ya sufrí una especie de cosas fuertes porque ya no vivía en otro lugar, sino que ya estuve en diferentes lugares. Bueno, al final del día fui a parar a donde mis tíos, a mi papá propio. Bueno, mi padre biológico lo conocí solo una vez, o quizás dos, en toda mi vida hasta que él murió. La primera vez fue cuando yo creo tenía unos 12 años o 13 años, que quise de alguna u otra manera mostrarme que yo era su hijo y que aquí estoy, ¿no? Y la otra, bueno, obviamente cuando fui al funeral, ¿no? Bueno, pero para no alejarme mucho de la infancia. Bueno, entonces yo vivía con los tíos, ¿no? Y bueno, y yo era una de las personas que anhelaba tener una familia. Ujú. Yo anhelaba muchísimo tener una familia, tener un papá como todo hijo normal, ¿no? Un papá, una mamá, que yo pueda crecer, jugar con los niños, tener, qué sé yo, juguetes y todas esas cosas. Pero no fue así, ¿no? Lamentablemente, incluso yo tuve que aprender a trabajar desde muy pequeño. Estamos hablando que de 6 años, 7 años, yo ya aprendí a trabajar. Me tocaba, incluso estudiando, perdón, trabajando, me tocaba estudiar también. Entonces, de alguna manera, yo no me gustaba ese estilo de vida, porque yo quería vivir mi vida como un niño, ¿no? Yo quería vivir mi vida como Jugar, jugar, tener correcto, tus juguetes. lo que un niño normal haría, ¿no? Y lo que los papás le dejaran, pero lamentablemente no se dio eso. Tal es ¿Qué así pasaba que, con los juguetes? Que bueno, los juguetes. Y yo recuerdo que cuando yo quería o me gustaba algún juguete, yo mismo me lo construía, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en esa época habían los trompos, los yoyos, los carritos, y yo mismo cogía, me acuerdo, cogía un tronquito, cogía una tabla, maderas, y yo mismo me hacía los juguetes, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo tenía mis juguetitos para andar de un lugar a otro, ¿no? Mira, una de las cosas que me marcaron, muchas en verdad, pero una de las cosas que me marcaron fue que en realidad nosotros no teníamos mucho que comer y me acuerdo que una vez unos vecinos me invitaron a comer a mí. En realidad yo he sido una de las personas que me he ganado muchísimo el cariño de la gente, no solo en ese tiempo, hasta el día de hoy. Hay muchas personas que me quieren, cristianas, no cristianas, ¿no? Me aprecian mucho. Y esa vez no era la excepción, me querían bastantes vecinos. Y uno de ellos, me acuerdo, un día me llamó, me invitó a comer. Y yo, gozoso, me fui a comer a la casa de él, ¿no? Cuando yo ya terminé de comer, regresé a la casa. Bueno, me acuerdo que me estaban buscando y todo. Cuando yo llego a la casa, me preguntaron que dónde estaba, que qué estaba haciendo. Entonces yo le dije que me habían invitado a comer. Y recuerdo que ellos me cogieron y me gritaron feo, ¿no? Me hablaban fuertísimo, ¿no? Me gritaron feo y me dijeron que acá si no tienes comida en la casa, que vas a estar mendigando, me dice. Entonces, como castigo, me acuerdo que me pusieron así un cerro grandotote de comida y que tenía que acabarme todo eso. Obviamente yo no me acabé, pues porque yo ya había venido comiendo, ¿no? Entonces, cuando no acabé eso, yo vomité, me acuerdo, y ellos me pegaron encima, ¿no? Eso fue por una parte. o Me sea, acuerdo. tú recibías maltrato de Sí, ellos. sí, recibía maltrato. Lamentablemente, hubieron muchas cosas que a mí me marcaron. Otra de los casos era, por ejemplo, mi padre, en este caso mi tío, ¿no? Él era una persona demasiado celosa, tanto así que recuerdo que generalmente en los campos se trabaja una jornada, por decirte, 2 de la tarde, y de ahí la gente se va y se van, ¿cómo se llama? Como a recrear al pueblo y todo eso. Yo nací en un pueblito, ¿no? Nací en un pueblito y soy campesino a mucha honra. Entonces, recuerdo que él cuando ya venía a la casa, a veces venía borracho, a veces no venía, pero uno de casi siempre preguntas que él me hacía era, ¿estuvo alguien en la casa?
Entonces, obviamente, yo tenía que responderle la verdad, pues no había nadie, ¿no? No, no, nunca, y es verdad, pues yo al menos estaba todo el día ahí, no, no había llegado nadie. Entonces, él no le gustaba que yo le diga que no llegó nadie, sino le gustaba que yo le diga que sí estuvo alguien. Incluso me decía, dime que estuvo alguien ahí. Si me dices que estuvo alguien, quiero que me digas que sí estuvo alguien. Y si no, te cojo y te pego este rato, me sabía decir. Y le decía, pero es que no, dime que sí estuvo. Y yo le decía, pero es que si yo le digo que sí, usted le va a ir a decir a mi mamá y mi mamá me va a pegar. No, tranquilo, no va a pasar nada. Bueno, la cuestión es que terminaba mintiéndole y diciéndole que sí, que realmente estaba alguien, pero no porque realmente estaba alguien, sino porque él quería escuchar eso. Cuando tú hablas de tu mamá, estás hablando de tu tía. De mi tía, correcto, Ok. de mi tía, ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, claro, cuando yo le decía que estuvo alguien, ¿qué pasó? Él llegaba, le reclamaba a mi tía, incluso muchas veces le golpeaba y ella le decía, pero ¿quién te ha dicho? Si aquí no ha llegado nadie, aquí está el Byron. Y esa vez decía, pero él mismo me dijo. Y ahí me pegaba, o sea, me pegaba hasta ella también, ¿no? O sea, era una vida así, una vida así. No, no tuve una niñez muy bonita, ¿para qué? No, por eso digo, sí, ¿Tú puedes decir que tuviste la ausencia del amor? sí, como te Totalmente. dije al inicio, yo Anhelabas. anhelaba mucho tener ese abrigo de hogar, ¿no? De mamá, de papá. Pero bueno, en fin, yo recuerdo yo me sabía ir a los sembríos, a los matorrales, me sabía ir y me sabía acostar ahí. Y sabía, yo no conocía a Dios, ¿no? Yo no conocía a Dios. Bueno, mi tía decía que era cristiana, ¿no? Yo en ese tiempo tenía la concepción de que cristiano era una cosa muy diferente, ¿no? Porque ella decía que era cristiana, pero sabía ir a la iglesia, creo que una vez al mes, una vez a los 2 meses, una vez a los 3 meses, o cada que había visita. Yo recuerdo que cuando alguien llegaba, decía, vamos a la iglesia. Y solo esa vez, pero de ahí, si no había visita en todo el año, no iba. Entonces, eso yo pensaba que era una vida cristiana, ¿no? Pero yo no conocía a Dios. Y yo me acuerdo una vez, yo le decía, quizás escuchando algún día, le decía, Dios, o sea, ¿por qué tengo este estilo de vida? Le decía, ¿por qué tengo esta vida? Yo no te pedí venir al mundo, le decía. ¿Por qué tengo que estar así privado de un padre, de una madre? Le decía. Y así conversaba yo, ¿no? Bueno, bueno, y así fue pasando para hacerte un poco más corto el tiempo. Ya llegó lo que es ya la etapa de la juventud, ¿no? En esta etapa también, bueno, otra de las cosas que también me acuerdo, se me viene ahorita a memoria, es justamente, recuerdo que mi hermana, la mayor, ella era una persona que, como sabía que ahí no tenía yo tiempo, esta persona, mi hermana sabía decirle, sabía conversar con ellos, a pedirles permiso para llevarme por lo menos un día a recrear, ¿no? Y ellos lo que sabían decir era, no, cómo le vaya a llevar a mi hijito si él es lo único que tenemos aquí? Nosotros le amamos muchísimo, a él nos hace falta, él es nuestro compañero, ¿no? Y, y después, cuando ya se iba, me acuerdo que me cogían y me hablaban, ¿no? Claro, ahí estabas preparado para irte, ¿no? Eso es lo que querías irte, ¿no? Sin vergüenza. Y cualquiera creyera que era porque me amaban, ¿no? Cualquiera creyera que era porque me amaban, no, era porque simplemente no había quien les trabaje. Desgraciadamente yo aprendí, como vuelvo y repito, a trabajar desde pequeño. O sea, ellos te necesitaban para el trabajo. Exactamente, exactamente. Ellos vieron en ti una oportunidad para trabajar. Si me consideraban hijo, yo no sé de qué manera me consideraban hijos, pero ¿Ellos tenían otros hijos sí, o solo eras tú? sí, gracias por traerme a colación eso. Pero yo recuerdo que ella tenía una hermanastra, se puede decir así, porque ellos tenían una hija, ¿no? Una hija, y esta hija, en cambio, ella sí le dejaban ir a los lugares que querían. Si quería ir a una fiesta, le dejaban ir a la fiesta. Si quería a cualquier lugar le dejaban ir, no había problema, no había restricciones, pero en cambio a mí, si yo cuando iba a algún lugar no me dejaban ir. Entonces, o sea, tú sentías esa balanza que para ella eran las cosas y para ti no. O sea, sí, también creo en mucha injusticia. Eso creo y creo que tal vez eso es lo que a veces también, no sé si tal vez hasta ahora, pero
cuando yo veo ese tipo de escena en algún lugar, me causa molestia y quizás tal vez esta noche sea esa noche en la que uno tenga que ser sanado en esa parte, ¿no? Porque yo vi mucha injusticia en realidad, yo vi mucha injusticia. Bueno, ya pasó lo que es, por cierto, ¿no? También hubo un intento de violación también en ese entonces, ¿no? Eh, bueno, ya pasó todo eso, ya prácticamente me acuerdo que un día llegaron unos familiares. ¿Cómo llegas a Quito? Exacto, ya, perfecto. ¿Cómo llego a Quito? Bueno, recuerdo que más o menos tenía unos 12 años, unos 12, 11 años tenía cuando recuerdo que llegaron unos familiares con mamá, llegaron a llevarme, ¿no? A llevarme. Esto fue algo increíble, la verdad. Esto fue algo increíble, por eso puedo estar claro y puedo glorificar a Dios, que Dios tenía un propósito conmigo. Mira lo que pasa. Bueno, llegaron, hablaron con ellos, me le dijeron que querían ya llevarme, ¿cómo se llama? Que obviamente mi madre me estaba reclamando, entonces recuerdo que ellos igual, de la misma manera. Una de las ventajas por las cuales yo logro salir de ahí fue porque mi tío no estuvo ese momento. Porque mi tío también era rayado, si era de coger el machete, cogía el machete y nos caía machete a cualquiera vez así. Él no estaba, él justo se había ido. Entonces me recuerdo que bueno, ahí mi tía empezó a hablar lo mismo, el mismo cuento de siempre, que yo soy el único hombrecito, que soy la compañía de ellos, que cómo le vamos a dejar solos y que quieren que le deje, ¿no? Cuando yo ya había dicho que no me quiero quedar. Yo realmente viví una vida de esclavo yo me consideraba un esclavo porque eso era mi vida. Estabas más grande, ¿no? Ya estabas más grande, sí. con esa autoridad de poder ya expresarte, de poder decir que estabas cansado de ese estilo de vida. Mira, cometí muchos errores de niño, de joven y de adulto. Yo recuerdo que cuando era niño, yo me acuerdo que yo no tenía dinero yo veía a mis amigos en la escuela, ¿no? Yo veía a mis amigos en la escuela que llevaban para su colación, que llevaban su refrigerio, llevaban dinero para comprar en el bar, pero yo nunca tenía, o sea, nunca podía hacer eso, ¿no? Nunca falta un amiguito que te regala, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero qué feo que es cuando tú no tienes. Hasta que un día empecé a robar. Hay que decir lo que es, empecé yo a robar. ¿Cómo robaba? Cuando mis tíos me mandaban a comprar, siempre me cogía un poquito de cada compra y acumulaba yo el dinero. Los sueltitos, correcto. Yo los acumulaba para que cuando me iba a la escuela yo me iba llevando un poquito para por lo menos probar que... Algo. Exacto. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando ya nos estamos yendo para Quito, a la capital, nos llegamos a enterar que mi tío estaba viniendo con algunas personas corriendo a buscarme, a cogerme, ¿no? Y recuerdo que ese momento yo salí asustado, o sea, yo nunca había viajado en carro tanto tiempo y nunca había hecho eso, entonces yo estaba sumamente asustado, como todo un niño, parecía que estaba secuestrado. Y recuerdo que, bueno, ya salimos, logramos coger carretera y nos fuimos. Ya llegamos a la capital, ¿no? Bueno. ¿Cómo fue para ti llegar a Quito? Conocer otro lugar, conocer una... Bueno, anduve por varios tiempos, los labios partidos, los cachetes rojos y la cabeza sangrando. Bueno, ¿cómo fue para mí? Aparentemente parecía que tenía más libertad. Aparentemente parecía que yo iba como que a gozar de algo distinto. Debió haber cambiado, ¿no? Exacto, debió haber cambiado porque nos cuentas, tu vida no fue fácil de niño, o sea, y se supone que ahora vas a empezar una vida como tal vez no normal, porque lo normal es sus papás con sus hijos, ¿no? Esta vez obviamente no iba a ser tan normal, no ibas a tener a tu papá, pero ¿qué pasó? Bueno, entonces como digo, ¿no? O sea, pareciera que ya tenía un poco de libertad, ¿no? Pero bueno, resulta que, bueno, llegamos a la capital y me fui a vivir con mamá. Mamá lamentablemente tenía un
un esposo drogadicto, ¿sí? Un esposo alcohólico drogadicto, y esta persona en realidad casi siempre también me hizo la vida imposible, no me quería, no me quería. De hecho, a mis hermanos, cuando cometíamos errores, cometíamos faltas, eran unas golpizas que les daba. A mí me llegó a topar por unas 2 ocasiones, me llegó a topar, me llegó a castigar. Pero realmente él, en cambio, él verbalmente, él me destruía, me destruía porque me decía palabras sumamente feas, sumamente feas. De hecho, muchas veces me mandó sacando de la casa, a veces, por eso te digo que pareciera que iba a vivir una vida diferente, ya no. O sea, tú solo cambiaste de lugar. Y ya, pero cuando llego yo acá, cuando llego a la capital, perdón, en cambio, llego yo quería vivir una vida como vuelvo y repito, ¿no? O sea, se supone que estoy ya viviendo con mamá, quiero tener eso, o aprovechar esa vida que no pude aprovechar cuando yo era niño, ¿no? Entonces quise como vivir ese momento, pero nuevamente igual me llamaron a trabajar, empecé nuevamente a trabajar, empecé a trabajar con la familia de mi padrastro en este caso, ¿sí? Mi padrastro cuando él se enojaba muchísimo me mandaba sacando de la casa, varias veces lo hizo, habían veces incluso que ya no tenía dónde ir, a veces iba incluso donde mi hermana la mayor me abría las puertas, pero mucho tiempo también uno sabe que no es correcto, no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que volver, pero lo curioso de esto es que cuando ya empecé a trabajar con ellos, bueno, a mí nunca me gustó trabajar en la noche y creo que fue justamente por eso, ¿no? Nunca me gustó trabajar en la noche y bueno, esa fue una de las cosas que más me enojó, tal vez, no sé cómo decírtelo, pero no me gustaba. O sea, esa es una de las razones por las cuales las veces que tuviste la oportunidad de trabajar en la noche no querías. Exactamente. O sea, entonces, tuviste una escuela fuerte sí, cuando trabajabas en la noche. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, resulta que ya empecé a trabajar con ellos. Bueno, yo, por ejemplo, yo trabajaba con ellos y había veces, no siempre, ¿no? Pero había veces en que, por ejemplo, ellos, a pesar que yo ya trabajaba en la noche, ellos querían que en el día también les dé una manito, que les ayude un poco, ¿no? O sea, y eso a mí me molestaba, me enojaba porque yo también sí quería mi espacio, ¿no? De hecho, esa fue una de las razones. Sí me pagaban, pero el tema era, yo no sé por qué, pero yo decía, no quiero trabajar, no quiero, así no tenga que ganar, decía yo entre mí, pero no quiero trabajar yo más. O sea, tengo que trabajar lo que normalmente es. Creo que yo venía por eso que me pasó en la infancia, ¿no? Te explotaban. Sí. También aquí te explotaban. Sí se puede decir que sí. Sí se puede decir que sí. Bueno, entonces ahí, ¿qué sucedió? Bueno, cuando no quería trabajar, obviamente me ganaba los problemas, nuevamente ellos también me mandaban sacando, o sea, ahora ya como joven ya no era una víctima, ya tenía mi carácter, pienso yo, o sea, puedo decirlo abiertamente que yo también tuve la culpa porque... Eso te iba a preguntar. Bueno, sabemos que nada justifica nuestros actos y nuestras acciones, ¿no? Así es. Pero debemos entender que eso no justifica cuando tenemos conocimiento. Obviamente el no tener conocimiento también nos hace culpables. Así es. Pero eras un niño, eras un niño. Y como niño no tuviste bases, no tuviste simientes, perdón por decirlo, pero era como un animalito que empieza a crecer sin ninguna dirección. Amén. Entonces es obvio, cualquier persona que sale de un lugar donde no tenía dirección y vas a otro lugar, no vas a poder saber cómo comportarte ni cómo actuar. Tú vas a actuar a la defensiva, vas a actuar, y pienso que eso es una de las razones por las cuales deberías entender que culpable no fuiste. Amén, sí, culpable no fuiste, pero sí, yo iba a hacerte esa pregunta. En calidad de ese carácter, ¿cómo te defines? Porque yo estoy entendiendo que al no tener una infancia normal, llena de amor, que es lo que nos ayuda para poder ser mejores, para poder estar bien, no tuviste una dirección de lo como dice la palabra en Proverbios, ¿no? Que los padres deben instruir, la madre debe instruir, el papá tiene que corregir. Entonces, tú careciste de todo eso. Sí. ¿Cómo fue tu carácter? ¿Fuiste una persona muy frágil o fuiste una persona muy violenta?
Buena pregunta. Bueno, te puedo decir que creo que también me hice bastante violento. Creo que me hice bastante violento. Tenía Actuabas a la ejemplos, defensiva. actuaba a la defensiva, correcto. Tenía ejemplos, como vuelvo y te repito, tuve un padrastro. Imagínate, salgo de unos padrastros en mi infancia para caer de otro padrastro en mi juventud, ¿no? Claro. Entonces, no tenía esa parte como de un papá, como yo ahora que tengo mi hijo. Sí, cuando tengo que corregirlo, lo corrijo, pero cuando tengo que darle amor, le doy amor. ¿Me entiendes? Entonces no tenía eso, lamentablemente. Sí, incluso yo me hice bromista, ¿no? O sea, me hice chistoso para tratar de esconder Ese dolor que tenías, ese dolor esa que tenía, frustración esa falta de papás, esa falta de amor que yo sentía, ¿no? Incluso dentro de esos problemas, porque era un problema en realidad, también aprendí a burlarme de la gente, ¿no? Como tratando incluso ¿cómo se dice? De anteponerme ante cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, yo le hacía una broma pesada a un amigo, a cualquier persona, para tratar de aplacar si alguien me quisiera atacar, ¿me entiendes? Necesito hacerte una pregunta. Claro. En el sistema de este mundo es normal, ¿no? Las separaciones, ¿no? Es muy normal las separaciones y es tan normal, mejor dicho, es anormal que un hijo se vaya con un papá. Es bien raro eso, súper raro. Es más normal que los hijos se vayan con las mamás. Y esto de una u otra manera suple la ausencia de un papá. Amén. Suple la ausencia de un papá. Porque el Señor ha puesto mucho más en las madres que les convierte, ¿no? En responsables de todo. Y conozco de muchas personas que solo con la mamá pudieron ser personas que se direccionaron en un buen camino. ¿Por qué te pregunto eso? Porque cuando tú hablas, pareciera que tu mami no llenaba ese vacío. No, en realidad no llenaba, porque vuelvo y repito, quizás por lo que yo viví. No sentías ese amor de mamá, ¿no? Sí, no lo sentía. Lamentablemente, sí, imagínate que en la niñez necesitaba amor, cuánto más en una juventud, ¿no? Ve que vengo de un tremendo vacío, vengo golpeado, correcto. Entonces, yo necesitaba sentir ese calor de madre, necesitaba sentir. Entonces, no llenaba, ¿no? Entonces, por eso puedo decir que también yo ya me hice, incluso empecé, por ejemplo, acá en este trabajo que te digo con los familiares de mi padrastro, en este caso, yo empecé ya a salir porque sabía que al otro día me iban a pedir de favor que les ayude a trabajar. Yo me pasaba en la calle me dediqué a hacer muchísimo deporte, pasaba la mayoría de tiempo, incluso recuerdo que de todos los lugares donde me mandaban sacando, recuerdo que una vez un amigo mío me extendió su casa y me tuvieron por varios días ahí. Entonces, así fue mi vida. Nunca hubo una estabilidad. Un puerto seguro. Nunca tuve siempre fue una inestabilidad que viví, emocional, familiar, sentimental. Entonces, no, por eso yo puedo decir abiertamente que cuando uno no tiene, mi amor, cuando uno no tiene una base sólida, conformado por un núcleo familiar que es la mamá, el papá, y bueno, si tiene los hermanos más, pero para mí estos dos elementos son muy indispensables para que un niño crezca como saludable en este caso. Y cuando digo saludable no significa simplemente tal vez que no te afecte ningún tipo de enfermedad, sino cuando digo saludable en el área espiritual, que pueda crecer sin ningún tipo de resentimiento, que pueda crecer estable emocionalmente hablando. Está bien lo que dices, ¿no? Pero también tenemos casos y ejemplos de familias que estuvieron papá y mamá y nos encontramos hoy con hijos terriblemente desviados, descarriados. Creo que uno de los errores que nosotros cometemos y ahora como cristianos sabemos, ¿no? Sí. Podrá ser que en el mundo secular haya núcleos familiares que no conozcan a Cristo y que tengan buenos valores y principios. Puede ser.
aunque en este tiempo dudo mucho, pero puede ser. Pero para mí la base esencial en todo hogar debe ser Cristo. Amén. Si no está Cristo, no vamos a tener, por más buenas personas que seamos, por más, lo que pasa es que nosotros tendemos, sin la dirección de Cristo, siempre vamos a tender a ser permisivos con nuestros hijos, a ser condescendientes con nuestros hijos. Pero en cambio, cuando eres guiado bajo la dirección de Dios, entonces el Señor te va a enseñar a darles amor cuando tienes que darles amor y también corregirlos cuando tienes que corregirlos. Amén. Cuando una persona ha sido carente de amor, sí, es obvio que no puede dar amor. ¿Cómo fue en esa área tuya de joven, en el área sentimental? De joven, bueno, en realidad tuve muchas chicas, ¿no? Tuve muchas chicas, la verdad, pero ninguna de ellas en realidad fueron como decir un compromiso serio. No, ninguna. De hecho, una de los errores que yo alguna vez también le compartí a mi hijo y que no se lo deseo que lo haga nadie, pero creo que yo también me burlaba, ¿no? Yo también me burlaba. Me metía con chicas simplemente para demostrarle a los chicos o a mis amigos que yo era lanzado, como decimos en nuestro medio, ¿no? Pero en realidad nunca tuve así un compromiso serio con alguna persona en joven. Entendemos que son las consecuencias de la falta de amor. Sí, correcto, y el que correcto. No... Probablemente haya tenido una ilusión como cualquier joven cuando es primerizo en estas áreas, ¿no? Pero de ahí un compromiso ya que es donde realmente uno siembra el amor, no. Es importante eso, ¿no? Sí. Porque generalmente... si hablamos cuando fui joven completamente, bueno, llegó una edad en la que ya empecé a trabajar ya como con conciencia, ¿no? O sea, ya estamos hablando de... Es otra etapa. Exacto, ya podemos decir que ya pasó la adolescencia. Como la parte seria, vamos, como la parte seria. Es que no lo pude clasificar al inicio. Estamos hablando que la infancia, la adolescencia, y que la adolescencia es la etapa más compleja, perdón. Y ahora sí la juventud. La juventud obviamente es donde uno sí tiene sus ciertas cosas todavía, pero ya lo ve el mundo de diferente manera. Cuando tú me hablas de una adolescencia compleja, es porque generalmente el adolescente busca dónde encajar, ¿no? Busca dónde encajar. Exactamente. Lastimosamente, tú desde niño no tenías dónde encajar, no te sentiste una pieza importante para pegar en ningún rompecabezas, perdón. Y eso hace ¿qué te llena a ti? Nos dijiste que te hiciste un gran deportista, o sea, te gustaba mucho el deporte, me imagino que el fútbol, ¿no? Debiste de haber dado la vida por el fútbol, me imagino, como todo buen ecuatoriano, ¿no? Exactamente. Pero ¿eso fue lo que llenó tu vida? ¿O fuiste de aquellos que cuando salen a la calle, ellos adquieren una familia, que en este caso son los amigos? Sí, eso es indudable, eso pasó incluso. En vista de que no podía encajar en un núcleo familiar, realmente empecé a encajar con mis amigos, ¿sí? Empecé, incluso me hice en ese tiempo, me hice alcohólico, realmente ya empecé a dormirme en las calles, yo ya me quedaba en las aceras, en las veredas, dormido. Incluso a veces no iba 3 o 4 días a la casa, ¿no? Ya empecé ya a andar en malos pasos en realidad. Sí, justamente por eso, ¿no? Porque uno al ver que no tiene un núcleo familiar, entonces, ¿qué pasa? Logras encajar con los, ¿cómo se llama? Con los amigos, ¿no? Y bueno. Por eso Dios habla siempre de la importancia de lo llena que debe estar la vasija, ¿no? Lo llena, mi copa está rebosando, dice, ¿no? Mi copa está rebosando. Qué importante que es que nosotros tengamos la plenitud donde no hay ausencia donde no necesitas otra cosa, ¿no? Dios es nuestro completo en todo. Y claro, nosotros podemos ver en tu testimonio que la ausencia de muchas cosas hacía que tú te involucres en otras cosas que posiblemente te iban a llenar, pero terminaban haciéndote daño, de hecho, ¿no? Como es el alcohol, de hecho, ¿no? Imagínate que yo fui incursional incluso lo que es, me hice DJ
DJ de música, empecé a ir ¿cómo se llama? A bares, a discotecas, a peñas. De hecho, trabajé sí, en par de ocasiones, trabajé en una discoteca, imagínate, como DJ. Entonces, todo eso me llevó la ausencia realmente de ¿cómo se llama? El amor. Del amor. Ahora, aquí pasó algo curioso que me estaba olvidando en contarte, ¿no? Bueno, dentro ya de esa etapa de que estoy pasando de la adolescencia a la juventud, pasó algo muy importante de resaltar. Bueno, en ese tiempo, yo tenía amigos que en ese tiempo incluso estaba de moda, ¿no? Lo que es emigrar, ¿no? En ese tiempo estaba de moda emigrar, por ejemplo, a España y a otros lugares. Y yo recuerdo que yo tenía una amiga en España y esta amiga le hice un comentario de que quería viajar, ¿no? Y ella me dijo, claro, dime nomás si es que quieres venir, pero pensé que me estaba de pronto diciendo de broma, pero cuando realmente me dijo que era en serio, ella me dijo, mira, si tú tienes el boleto de avión, tienes todos los documentos en regla, ese rato tú me los muestras y yo al siguiente día te estoy enviando el dinero, porque en ese tiempo me acuerdo que funcionaba lo que es la bolsa, ¿no? La famosa bolsa que era conformada por $2,000, Okay. ¿ya? Y obviamente también tenías que tener una garantía. Ahora, ¿qué sucede en ese tiempo? Mira, perfecto, me emocioné de tal manera, que como te digo, había ese ciclo, ¿no? Que me sacaban de la casa y otra vez volvía, me sacaban de la casa y otra vez volvía. Cuando volvía era porque me iban a ver, quizás a veces me iban a ver porque no tenía quienes trabaje, entonces otra vez esta familia, la familia de mi padrastro, me iban a ver para que yo les vaya a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, y en una de esas me fueron a ver efectivamente y bueno, esta familia realmente tomaban muchísimo también, ¿no? Eran fiesteros increíblemente, tenían fiesta casi todo el tiempo. Tú eras el prototipo de que siempre estás peleado con ellos, siempre estás enojado con ellos, pero tienes una gran amistad cuando se trata de las farras, se trata del trago. Exactamente. Por alguna insólita razón, uno vuelve a ese lugar. Como dice el chavo, vuelve el perro arrepentido. Sí, mira. Bueno, ahora, así es como trabaja Satanás, así ¿no? es, Para la destrucción de nuestras vidas. Exactamente. Ese es un arma secreta que tiene Satanás. Tú puedes estar aborreciendo a una familia, pero curiosamente cuando llega una necesidad, cuando llega este tipo de cosas, hacen que esas son las formas que él te hipnotiza o ¿cómo se dice? Te seduce, ¿ya? Para nuevamente volver al vómito, como dice la palabra del Señor. Vuelve el perro a su vómito. Ahora, verás lo que pasó. Dentro de todo, de esos ciclos que te digo, me hice de a buenas con ellos, no me acuerdo. Y perfecto. Recuerdo que un día estábamos ahí reunidos, tuvimos una reunión, algo así, y yo le comenté este caso. Le digo, ¿sabes qué? Porque bueno, le digo, ¿sabe qué? Una amiga me está ofreciendo llevarme a España, pero necesito algo. Claro, dime, ¿qué necesitas? Me dice, eso no me puedo olvidar. ¿Y sabes por qué no me puedo olvidar? Porque eso marcó mi juventud. Eso me hizo pedazos y ya te voy a contar por qué. Bueno, resulta que le conté el asunto, le dije que solo necesito tener los documentos en regla y hacer todos los papeleos para ¿cómo se llama? Para irme de viaje. Y que ante todo eso necesito una garantía y que ya la bolsa ya posiblemente la tenga y que solo necesito la garantía. Perfecto, entonces ahí le conté si ellos me podían ayudar con la garantía, me podían ayudar con algún terreno, algo de eso, y ellos me ofrecieron, me dieron su palabra, me dijeron, cuenta con nosotros, cuenta conmigo, me acuerdo que me dijo. Perfecto, yo emocionado, yo estaba incluso hasta ilusionado porque yo digo, ahora sí va a cambiar mi vida, decía yo entre mí. Ahora sí va a tener sentido mi vida, decía yo. Tú en busca de la felicidad. Porque no tenía sentido, exactamente. Tus formas de tratar de encontrar la felicidad. Ajá. Y entonces yo dije que iba a cambiar mi vida. Perfecto, llegó, hice todos los trámites, todo era reservado, ¿no? Ya todo estaba reservado, por ejemplo, ya tenía reservado lo que es el pasaje de avión, tenía sacado todos los permisos, en ese tiempo me recuerdo que teníamos que sacar permisos de salida, permiso de servicio militar y todo ese tipo de cosas. Y todo tenía listo, ya tenía todo listo, lo único que necesitaba era la garantía. Ahora sí, perfecto. Ya todo listo, ahora sí, me acuerdo que me llama también mi amigo otra vez. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Tienes ya listo todo? Le digo, ya, ahora solo necesito hablar de lo de la garantía y estamos listos. Ya, perfecto, cuando tengas listo me avisas. Me acuerdo, fui a hablar con la señora y le conté que le digo, mire, ya tengo todo listo prácticamente, ya solo necesito la garantía.
para poderme, cualquiera anhelaba mi hijo, qué bendición, qué alegría, espero que te vaya bien, te deseo lo mejor, que Diosito te bendiga, como dicen popularmente. Y lo que me dijo fue esto: vago sinvergüenza, si aquí eres un pobre vago, allá te has de ir a morir de hambre, porque eso es lo que haces, hasta borracho te has de ir a hacer. Me acuerdo, y esto es un punto muy importante recalcar, ¿no? Porque nosotros pensamos que nuestras palabras no surten efecto, pero toda palabra, sea de bendición o de maldición, que nosotros lanzamos, sea a nuestros hijos, a cualquier persona, tienen poder y tienen autoridad. Más aún si la persona tiene abierto puertas, y efectivamente ese era mi caso, ¿no? Ese era mi caso. O sea, de alguna manera, cuando ella lanzó esa maldición contra mí, me dediqué peor. Me dediqué peor, me perdí totalmente en la... No probé drogas realmente porque estoy seguro que fue Dios quien me guardó, pero tuve amigos que me ofrecieron droga. En todo momento tenía amigos que me ofrecieron droga. Incluso recuerdo que para el alcohol, incluso a veces íbamos hasta a asaltar también. Íbamos a asaltar, a delinquir por causa del alcohol. Y fue terrible, esa respuesta fue terrible, me hizo pedazos, me mató. Yo me recuerdo que andaba días llorando, no paraba porque me dolía muchísimo, me vi traicionado, me sentí traicionado, exacto, me sentí burlado y sentí que toda mi visión, todo lo que yo había forjado se fue realmente al piso. Es que esa era tu felicidad, o sea, tú formaste una felicidad y tú pensabas que esa iba a ser tu felicidad, el cambio de una vida, de toda una... ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Te acuerdas tal vez? Sí, creo que tendría yo aproximadamente unos 17, 18 años. Wow, estamos hablando de 18 años de una vida llena de dolor. Sí. Y era como tu gran oportunidad de salir de todo esto y vivir algo diferente. Sí. Para ti, tú pensabas que esa iba a ser tu cambio. Y bueno, entonces para seguirte la historia y avanzar, porque creo que se nos está yendo el tiempo rápido, pero bueno, viví con ese dolor durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces ahí, como te digo, empecé ya a trabajar a conciencia, ya empecé a anhelar independizarme ya. Ya empecé a anhelar independizarme, ya busqué trabajo, ya empecé a tener trabajo, me metí a trabajar en la hotelería. Ya saliste de ese imperio de la esclavitud. Sí, exacto. Sales, tú decides, o sea, podemos bueno, también... para eso tuvo que suceder algo fuerte cuando yo salí de ahí. Para cuando yo salí sucedió algo fuertísimo. O sea, ni esto fue suficiente como para que tú rompas eso de que ellos te tengan sometido, de que ellos te tengan aplastado. Bueno, tuvo que suceder. Yo recuerdo, creo que tuve un problema bien fuertísimo, fue con mi cuñado, donde él prácticamente... Recuerdo un día él llegó un poco semi borracho, se puede decir así, ¿no? Y recuerdo que porque yo me acosté, no recuerdo si fue que me acosté en la cama y prendí la tele, algo así. El esposo de tu hermana. El esposo de mi hermana. Él me cogió, me acuerdo, si no se me rompió la espalda, no sé por qué, gracias a Dios no fue, pero él me pegó una paliza. No tenía el derecho a hacerlo, pero él me pegó una paliza. Señor, ahorita me hace acuerdo porque él murió de cáncer, ¿no? Pero él me dio así y nunca me dio olvidar esa paliza que él me dio. A tal punto que dañó más, lastimó más mi corazón, más. Porque supuestamente él me quería, Y eso te iba a decir, o sea, yo puedo ver que mientras tú más maltrato recibías, más te apegabas a ellos, ¿no? Es irónico eso, Es irónico, ¿no? Así es. Bueno, entonces llegó un día. Hay una cosa que es cierto, ¿no? Todo en la vida tiene que acabarse. Todo, sea en buen término o sea en mal término, pero tiene que llegar un término, la verdad. Bueno, me acuerdo que sucedió ese problemísima, que fue un problema terrible, terrible, la verdad. Ahí me acuerdo que dije, no más, ahora sí salgo y no voy a volver, y yo hice la promesa de que no voy a volver más. Así esté en lo que esté, no voy a volver más. Sí, me buscaron incluso muchas veces, pero dije, no, ya no más. Entonces, bueno, ahí
empecé a abrirme campo, ya me moví por los hoteles, me metí a trabajar en la hotelería, estuve en algunas cadenas trabajando. Y bueno, ahí continué, ¿no? Ahí continué. Yo creo que lo que ya había recibido por acá, lo que había absorbido como esa esponja. Era solamente Ya, resultados. exacto, ya lo que viví ya en la hotelería era el resultado de lo que ya era, porque obviamente en la hotelería también yo me hice irresponsable. Irresponsable, hay que, ¿cómo es? Recalcar esto, ¿no? O sea, no irresponsable porque no me gustaba trabajar. Creo que eso es algo que... Eras responsable en el trabajo. Era responsable en el trabajo, pero era irresponsable en la forma de vivir. En tu vida. Exacto, en la forma de vivir. No tenías respeto por ti mismo. O sea, exactamente. Si lo hacías era porque necesitabas tener ropa, necesitabas tener comida, necesitabas vivir en algún lugar. Ahora, bueno, entonces, te termino de contar esto antes que se me vaya. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Ya me abrí campo y todo, ¿no? Entonces el alcohol y todo esto me hicieron que me botaran, Recuerdo que una vez me botaron incluso sin yo tener culpa, me botaron del trabajo porque simplemente sucedió una desgracia ahí, ¿no? A un cliente se le dañó una gabardina que en ese tiempo costaba creo como $600. Entonces yo le dañé esa gabardina, pero bueno, lo que sucede es que mi supervisor o mi jefe me cogió y me mandó por todos lados. Siempre fui yo, ahorita se me viene, siempre fui insultado de una terrible manera, siempre me insultaban, y él no fue la excepción y me insultó feísimo y también me resentí. Y después de un rato él me dice, Byron, ¿sabes qué? Porque era mi amigo, o al menos decía mi amigo, pero sí era mi amigo, porque incluso compartíamos muchas cosas, bailes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Karaoke y todas esas cosas compartíamos. Entonces, ¿qué pasó? Por eso una persona en la vida llega siempre a actuar a la defensiva, ¿no? Exactamente. Esas son las razones por las cuales... Esto te hace crear en ti un patrón de hay una autodefensa. Razón del por qué una persona es lo que es, porque hay una historia. Por eso es que tú, cuando por ejemplo, tienes unas reacciones a veces, ¿no? A menos si es que, por ejemplo, estás afectado, la cabeza, la psiquis, entonces, ¿qué sucede? Tú empiezas a maquinar en tu mente, o el enemigo tiene tal poder en tu mente, que si le ves que de pronto agacha la cabeza, mira a un lado, mira a otro, entonces tú lo primero que empiezas a pensar es lo peor. Uy, ya creo que algo está planeando contra mí. Uy, ¿me entiendes? Pero es por eso, por lo que has recibido, porque empezaste a actuar a la autodefensiva. O sea, el enemigo totalmente te tenía medido. Yo sé decir eso, te tenía totalmente medido a ti. Así es. Está bien, ¿no? O sea, ya, ¿cómo empieza tu camino para la luz? Ya, muy bien. En este mismo círculo de la hotelería, conozco un amigo yo. En este círculo de la hotelería, conozco un amigo. Era cristiano, ¿no? Y era buena nota él, era súper calidad, era incluso hasta bromista un poco. Y bueno, él me ganó así, de esa manera, ¿no? Él me ganó de esa manera, siempre me hacía así como la broma, siempre alcanzó mi confianza, y cuando ya tuvo la confianza, ya empezó dice, bueno, vamos, quiero que me acompañes quiero que me acompañes a una célula, tengo una célula ahí donde nos reunimos, unos jóvenes y todo, y pasamos muy bonito. Le digo, sí, chévere, le digo, vamos, le digo, chévere. Entonces, bueno, empecé ¿cómo se llama? Empecé a ir, verás. Empecé a ir. Y al principio, obviamente, iba así, ¿no? Como por un club social y ese tipo de cosas, ¿no? Pero poquito a poquito ya es como que ya me voy ya metiendo a querer conocer las cosas de Dios, a querer saber de las cosas de Dios. Bueno, entonces así pasé un buen tiempo, verás, un buen tiempo. Pero para ese entonces yo estaba viviendo otra vez donde me acuerdo donde mamá en ese tiempo todavía. Pero ¿qué sucedió ahí? Y yo recuerdo que hubo una vez un concierto donde prácticamente mi padrastro nos mandó sacando a toditos. Recuerdo, fue terrible eso. La ropa la iba a quemar, la había amontonado en la calle así para irla a quemar. La iba a quemar, e incluso tenía planeado también hacernos daño. Había ¿cómo se llama? Escondido un cuchillo. Bueno, de ahí salí de ahí. Creo que de ahí un poquito me aislé, pero ¿por qué cuento esta parte que era de haberlo contado al principio? Porque en esta parte yo conocí unas 2 personas. Y bueno,
Me llevaba al principio con ella, ¿no? Me llevaba al principio con esta personita, me llevaba, y bueno, también era amiga de mi hermana, y bueno, y esta persona me invitaba a la iglesia, ¿no? Me invitaba a la iglesia. Hasta que un día me convenció y empecé a ir a la iglesia. Perfecto. Al principio, no sé si te recuerdas, pero al principio yo iba a la iglesia, incluso iba hasta vestido con pantaloneta, con pupos. Por eso digo, amabas tanto el fútbol, Sí. que fue tu familia, tu amigo, tu mamá, O sea tu papá, que tú ibas con la pantaloneta, con los pupos en el cuello, con la Exactamente, sí. pantaloneta. Ya listo. Llegabas atrasado y te ibas rapidito. Sí. Sí, recuerdo eso. Sí. Entonces ahí, bueno, ya empecé ¿cómo se llama? Empecé a meterme ya un poco más las cosas del Señor, ¿no? Empecé a conocer, incluso ahí conocí realmente a la que hoy por hoy es el amor de mi vida, ¿no? Sí, hoy por hoy es la mujer que dentro de luchas, que las hemos pasado bien duros también, ha sido la persona que también me ha corregido cuando he tenido que ser corregido. Me has brindado amor también cuando has tenido que brindarme amor, y también pues te has puesto al frente muchas de las veces enojada por cosas que uno hace y que son dignas también de ser corregidas. Y gracias te doy por eso. Gracias te doy, mi amor, porque realmente tú has sido una pieza fundamental en mi vida. Creo que has sido la persona que me has podido dar esa estabilidad, ¿no? Tanto emocional, sentimental, y lo más importante, creo que gracias a eso conocí verdaderamente lo que es Cristo en esencia. Conocí su amor, conocí el amor de Dios y conocí en esencia, porque en realidad yo recuerdo que empecé ¿cómo es? A ir a la iglesia, ¿no? Empecé a ir a la iglesia. Esa fue otra forma en la cual empezaste como a sentirte lleno. Había como, porque yo veo que todas las cosas que tú buscabas, siempre buscabas algo que te llene, que te dé alegría. ¿Y esto empieza a ser lo mismo? Sí, es verdad. Empiezo a encajar, porque incluso empecé ya a llevarme con las personas de la iglesia. Empecé ¿cómo se llama? A hacer familia realmente, ¿no? Y bueno, pareciera que ahí ya empecé como que a meterme en las cosas de lleno del Señor, ¿no? Ya empecé a meterme de lleno. Lo único que yo puedo decir es que Dios tuvo un plan para mí. ¿Cómo Dios empieza a...? Creo que nosotros ayer en la reunión de nuestro ministerio tocamos un punto bien importante, ¿no? Que cuando Dios escoge a las personas, no las coge a dedo. No es que dice, sabes que tú me caes bien, vamos, ¿no? La palabra a nosotros nos dice claramente que dice que Él nos escoge desde que estemos en el vientre de nuestra madre, dice. Yo te conocí, dice, ¿no? Y él conoce nuestra vida. Y ahí es donde nosotros entendemos que todo lo que nosotros pudimos haber vivido tenía un gran propósito, un propósito, porque si no, ¿cómo honramos y cómo glorificamos a Dios? Entonces es indudable que Dios a ti te escogió. Ahorita que me traes a memoria, y para ir avanzando un poquito más rápido y poder contar, que esto también es muy esencial, contar cómo nace prácticamente la relación contigo, ¿no? Que eres mi esposa. ¿Cómo nace la relación? Bueno, yo recuerdo que no fue fácil tampoco. La verdad es que a mí las cosas que me han pasado nunca han sido fáciles, siempre han sido bien difíciles. Por eso estoy convencido de que es el Señor que hace las cosas, hermano. No es como muchos dicen, que cuando las cosas de Dios, cuando vienen las cosas de parte de Dios, todo es fácil. No es así. Al contrario, hay que lucharlas. Y no viene con implantes, ¿ah? Exacto, y no viene con maquillaje, no viene con implantes, como estamos hablando en A Corazón Abierto, no. Es duro. Acá ya vamos a ver un poquito para contar también esto. ¿Cómo pasó esto? Bueno, efectivamente, recuerdo, ¿no? Hablamos contigo y todo. Bueno, empezamos a salir hasta que quisimos hacer oficial ya lo que es nuestra relación, ¿no? Quisimos hacer oficial nuestra relación, y efectivamente nosotros lo que menos esperábamos, porque a la final yo ya rendía mi requisito, que era ser cristiano, tener ministerio, ya tenía ministerio ya ¿cómo se llama? Con los jóvenes. Con los jóvenes, ¿no?
tú también eras, en realidad ya tú eras una persona, también una maestra, si no me equivoco, en ese tiempo, ¿sí? Eras una persona también que predicaba y estabas en la alabanza. O sea, ambos estábamos capacitados, pero entonces cualquiera diría que ya Estábamos aptos. aptos para que todo el mundo me diga, sí, perfecto, qué mejor. Pero ¿qué sucedió? Yo recuerdo para nuestros cuñados para mis cuñados que nos están viendo, si que nos están viendo en este momento, que los quiero muchísimo, Pablo, que fue el más duro de roer. Stalin, bueno, Stalin fue otra historia, fue bonita también con él. Pero cuando nosotros llegamos y quisimos hacer oficial, fue un rotundo no. Fue un rotundo no. No por un lado, no por otro lado. Problemas en la iglesia. Problemas en la iglesia, exactamente. Empezaron a haber problemas en la iglesia. Empezamos incluso a la gente empezó a vernos mal. Y bueno, al final del día, cualquiera viendo ese panorama. También, ¿no? Exacto. Y aparte de eso, yo empecé a hacerle muchas cartas a mi esposa para enviárselas y dárselas y todo. Cuando resulta que ella tomó una decisión y por causa de lo que estaba sucediendo en la iglesia, lo que estaba sucediendo con los hermanos y aún con la familia, ¿qué pasó? Ella tomó una decisión y dijo que no puede ser. Si va a afectar la iglesia, va a afectar las cosas de Dios, que no puede ser. Y efectivamente, obviamente, yo quedé hecho pedazos. Yo quedé hecho pedazos porque ya me había enamorado de ti, ya me había enamorado de ti. Yo quedé hecho pedazos. Entonces, pero yo como en ese tiempo todavía era crudito, todavía en cuanto a como cristiano, todavía yo tenía todavía, es que esta mujer se cree que la más divina papaya, ¡ay! Decía yo entre mí. Usted no sabe con quién habla este pecho que está aquí, que no tiene nada de pelos en el pecho, pero que de alguna manera orgulloso sí es. Dije, no más, no voy a saber nada, no. Yo dije, afuera de la iglesia me consigo muchas mujeres y más bonitas, decía yo entre mí. Y bueno, y ya ahí un poco, yo como que me resentí, ¿no? Hasta que, bueno, llegó el día en que cuando ya parecía que todo se iba a terminar, recuerdo que tú llegaste, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que llegó mi esposa y hablamos. Ella me dijo que desde antes del vientre ya me había escogido, más o menos parecido a lo de la Biblia. Bueno, no, ya había recibido consejo de parte de unos pastores que llegaron a visitar nuestra iglesia de Argentina. Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, pero yo era una mujer que le temía mucho a Dios, como hasta ahora, y yo pedí consejo, y bueno, ahí el Señor respondió, Él respondió, y bueno, las cosas siguieron. Bueno, de ahí fuiste a hablar, me contaste que habías recibido consejo, pero bueno, perfecto, ya teníamos la aprobación de Dios, pero no es que todos iban a decir que sí, o sea, ¿me entiendes? Hasta que perfecto, empezamos a orar poquito a poquito, fuimos donde el uno, bueno, dijo, sí, ¿sabes qué? Está bien, si vas a hacerle feliz a mi hermana, está bien, perfecto, puedes, estás como, no, mi suegra también fue la dura de roer, ¿no? Sí. Mi suegra, ¿cierto que fue la dura de roer? Ahorita que me acuerdo, mi suegra también fue dura de roer. Y recuerdo que ella dijo que no, rotundamente no, porque aparte de eso yo había tenido también ¿cómo se llama? Una pequeña relación, un vacile se puede decir con una persona, y que en pocas palabras yo era una persona que le gustaba simplemente la joda, la vida, que le gustaba burlarse incluso de las chicas. O sea, yo era, vea, un Don Juan, hermano. Pero en realidad yo recuerdo que un día ella dijo, no, está bien. Tienen mi permiso, dijo. Ya, perfecto. Con eso dijimos, estamos al otro lado. Fuimos a donde el otro también, sí, que no hay problema. Ahí recuerdo que fuimos donde mi cuñado, ¿no? Cuando fuimos donde Pablito. Pablito me acuerdo que me pegó una zarandeada de palabras, me dejó nuevito. Y dijo que no. Pero bueno, después ya pasó el tiempo y perfecto, dijo, también está bien. Al final del día cogimos todos y nos faltaba una persona que obviamente nosotros también pensábamos que él iba a decir que sí. Dijimos, ya están toditos, así que prácticamente esta persona en ese tiempo todavía le servía a Dios en ese tiempo. Cuando nosotros fuimos, esto fue también lo tenaz, ¿no? Esto también sí. Lo fuerte, porque
bueno, ya empezó a dar muestras de que no le gustaba, no le agradaba nuestra relación. Entonces, ¿qué pasó? Eh, nosotros dijimos, aquí se fregó todo, dijimos. Aquí se fregó. Porque había una decisión, ¿no? Claro que sí. Nosotros sabríamos que era la voluntad de Dios. Si todas las personas que nosotros habíamos, o que Dios había decidido que busquemos la bendición, todos ellos debían bendecir nuestra vida. Amén. Y obviamente ya todos habían llegado a ese punto, pero había una persona Amén. que era el pastor, ¿no? Así es. Era el pastor en ese tiempo Pero esto fue tremendo iglesia. porque este pastor, recuerdo que no nos quiso bendecir. Y dijo que no, que cómo te vas a meter con como decimos nosotros, guambra, ¿no? Ya me entienden, inmaduro y todo eso. Y bueno, al final del día, él dijo rotundamente no. Entonces ya prácticamente esa noche, me acuerdo, ya nos despedimos entre lágrimas y todo, nos despedimos. Estábamos ahí sentados en la oficina, esperando un silencio rotundo, esperar de que tal vez el corazón de él se aplaque y cambie la decisión. Hasta ¿no? que en una de esas, este hombre nos regresó a ver y dijo, ¿qué esperan de mí? Dijo, recuerdo. Y mi esposa le dice, no, ya nada, dice, nada, ya está todo dicho, no queremos ya nada. Y él dice, ustedes quieren mi bendición, ¿verdad? Queríamos tu bendición, pero ahora ya nada. Vengan, dice, porque Dios me acaba de hablar ahorita, me dice. Dios me acaba de hablar. Y Él nos iba a bendecir en ese momento, solo nos iba a bendecir. Pero lo que es cuando Dios doblega a una persona, hermano, cuando Dios doblega, aún el diablo trabaja para el Señor, hermano. Aún el diablo trabaja para el Señor. Me acuerdo, él yéndonos a bendecir, ese rato se tiró al suelo, se puso a llorar ese hombre y el Señor le había dicho, ¿cómo era que le había dicho ese momento? Tú no puedes bendecir si no les pides perdón primero. Exacto. Tú no los puedes bendecir si no les pides perdón primero. Y él terminó pidiéndonos perdón y después de eso nos bendijo. Y bueno, para hacer más corta la historia, ya nos comprometimos con mi esposa, después de eso nos casamos. Y bueno, entre altos y bajos en nuestro matrimonio, gracias a Dios hemos salido avanzando, que también hay también una historia dentro de nuestro matrimonio, ¿no? Ya levantamos lo que es la iglesia, levantamos lo que es el ministerio, pareciera que todo iba a marchar bien, pero también llegó una etapa, ¿no? También llegó una etapa y son esas cosas que uno va arrastrando, desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud y resulta que cuando llegas a Cristo también te afectan. Si no has sido sanado, afectan al ministerio, afectan tu casa, afectan tu vida, hermano. Y es lo que efectivamente empezó a pasar conmigo, con mi casa y con el ministerio, ¿no? Sí. Muchas veces incluso yo tenía malas reacciones, era muy grosero, era muy también, ¿cómo era esto? Bueno, hacía papeles muy feos delante de la congregación, que por cierto, si alguien en algún momento me está viendo a través de este en vivo, quiero pedirle de todo corazón, si perteneció a nuestra iglesia y por causa tal vez de algún mal testimonio que nosotros mostramos, quiero pedirles de todo corazón que nos perdonen. Sí, que nos perdonen. Dios ya lo hizo conmigo. Y sí que lo hizo porque realmente no fue fácil que el Señor me haya perdonado, pero sé que el Señor me perdonó. A veces las cosas, yo me acuerdo con lágrimas, es porque Dios me perdonó de una manera tan especial que yo, en lo personal, yo no creía ser merecedor del perdón del Señor. Por todas las cosas que practiqué, como cristiano me refiero, como cristiano. Y que Dios me haya perdonado, eso para mí, tengo mucha gratitud y mucho amor hacia Dios. Mucha gratitud y mucho amor. Por eso llegó un momento en que, bueno, poquito para conversar esto, porque me imagino que me vas a hacer preguntas luego, ¿no es cierto? Pero llegó el tiempo en que bueno, que tuvimos que salir de Ecuador, tuve que salir, para lo cual creo que no vamos a alcanzar porque ya creo que está con el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos de tiempo? ¿Cuánto tenemos de tiempo? 4 minutos. Bueno. Bueno, unos 10 minutos pienso yo. Perfecto, sí, podemos alargarnos un poquito más. Bueno, resulta que como tuve bastantes problemas en el ministerio también,
Entonces yo quise como salir, como tener un escape, Dios ¿no? necesitaba terminar de procesarte. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Yo quería un escape en ese momento. No sé si tal vez era la presión del ministerio, no sé si era tal vez la presión quizás de la casa, no sé si era, no sé, perdón,